Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de nuestro Summer Camp que hemos desarrollado desde PUE Data. Como sabéis, estamos a lo largo de este mes de junio trayendo los temas que más os interesan, que hemos recogido en nuestras interacciones con vosotros, y en esta ocasión pues nos toca hablar de un tema muy candente, que es el gobierno del dato y la calidad del dato. Bueno, mi nombre es Víctor Mojarrieta y pertenezco al Departamento de Desarrollo de Negocio de PUE. Y por si no conocéis la compañía, simplemente mencionaros que PUE Data es una empresa dedicada exclusivamente a los datos y a la inteligencia artificial. Y nos preocupamos fundamentalmente de que nuestros técnicos estén capacitados, certificados, y es una de nuestras características fundamentales. ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos marcado para la jornada de hoy? Pues fundamentalmente dos. El primero, mostraros que los proyectos de gobierno del dato y de la calidad del dato son viables, es decir, que podemos obtener resultados. Y mostraros, en segundo lugar, cómo se pueden llevar a cabo. Para ello, hemos construido esta agenda. Empezaremos por pasar revista a los retos del gobierno y la calidad del dato. Os mostraremos una arquitectura de referencia como ejemplo y, posteriormente, vamos a iniciar el camino desde un aspecto que nos parece diferencial, que es la federación del dato, para acercarnos a un cierto gobierno de los datos. Haremos una demo, posteriormente nos centraremos en el gobierno extremo a extremo y finalmente iremos al ámbito de la calidad de los datos. Tres aspectos que os queremos recordar antes de empezar esta sesión. La primera, recordar que podéis recibir un certificado de participación si lo necesitáis. En segundo lugar, que a lo largo de la sesión podéis realizar preguntas a través de la opción de Q&A que veréis en la parte inferior de vuestras pantallas. Y por último, algo muy importante para nosotros que entendemos que puede ser beneficioso para todos. Y es el hecho de que participéis en la encuesta final para intentar conocer qué es lo que tenemos que mejorar. Bueno, os voy a dejar con los dos ponentes de hoy, que son Javier y con Álvaro, que son los que van a desarrollar el tema. Y por otro lado, que sepáis que tendremos también entre bambalinas a Ezequiel y a Jaime, que serán los que os den respuesta a las preguntas que os planteéis. Pues adelante con el tema. Pues bueno, yo me presento, yo soy Javier, aquí tenemos a mi compa Álvaro, eso es Álvaro, y lo que vamos a hacer un poquito ahora es introduciros a qué es lo que vamos a comentar, ¿vale? A nosotros nos parece importante hablar primero de federación porque el acercamiento que queremos hacer a todo este tema de gobernanza de datos, de calidad de datos, creemos que tiene que ser de una manera unificada. Es decir, muchas veces la calidad del dato en la gobernanza del mismo se complica porque está muy dispersado todo. Queremos hacer este acercamiento desde la federación, que bueno, tenemos aquí un poquito que es estrategia de gestión de datos al final, que permite mejorar la calidad y accesibilidad, de nuevo, todas estas cosas que estoy seguro de que sabéis, para que desde un único punto de acceso todos podamos entrar a ser capaces de tener más facilidades a la hora de desplegar esta clase de proyectos, ¿vale? Lo principal de todo esto va a ser el data governance y el data quality. En esto, pues ya veis ahí, se va a centrar en el qué, en el quién y el cómo, y sobre todo en la calidad de los datos. Estos datos, al final, si bien los proyectos de gobernanza no tienen un acercamiento al final de cierta calidad, o si no siempre se quiere terminar de hacer las cosas para poder realizar los objetivos del trabajo, es decir, la gente no lo ve como un valor de negocio, sí que lo tiene, ¿vale? Entonces, todas estas cosas las vamos a tratar y las vamos a tratar con tres herramientas en este caso, ¿vale? La federación la vamos a tratar con el tema de Starbust, que no sé si lo conoceréis, y el Data Governance y el Data Quality lo vamos a empezar a contar con Data Hub y con Great Expectations. Quiero empezar un poquito también hablándoos de la arquitectura general. ¿Por qué? Bueno, os comentaba antes que nosotros que hacemos el acercamiento desde la federación, desde un inicio, y nos parece interesante porque al final la gobernanza del dato, a pesar de que es un hecho particular, nosotros tratamos con ellos, cuando nosotros tratamos con ellos, es algo global. Es decir,
Todos los datos que nosotros tenemos van a tener una operatividad al final. Nosotros los vamos a usar para una tabla de Dios sabe qué, de inteligencia artificial, de machine learning, de lo que queramos. Pero tiene un inicio y un fin. Este ciclo de vida de los datos tiene que ser completo. Y data governance, el gobernarlos todos, nosotros vemos que es importante desde el principio hasta el final, ¿vale? Entonces aquí hemos desarrollado un poquito la estructura que nosotros creemos y es el hecho de decir, vale, tenemos distintas fuentes de datos. Ok, pues lo tenemos desde un Oracle, lo tenemos desde un Cloudera, lo tenemos desde un Databricks, desde donde queramos. Y lo que queremos plantear es decir, vale, tenemos un federador. En este caso lo vamos a poner como Starbust. Y luego todo el data lake por debajo, ¿vale? Va a estar compuesto, pues, igual, un object storage con una estructura de medallón, como tenemos ahí de Apache Iceberg, que ahora vamos a ver cositas. Un Cloudera con más cosas, ¿vale? Vamos a tener flujos de datos por arriba, vamos a tener Airflow, podemos usar DBT, Great Expectations es tema de calidad, pero a lo largo de todo ello vamos a tener Data Hub, ¿vale? Data Hub se va a conectar en este caso, que es la herramienta que vamos a usar, desde el inicio del ciclo de vida de los datos hasta el final. Hasta el final, que en este caso, por ejemplo, tal y como os lo queremos plantear, podría ser un Starbust generando unos data products, ¿vale? Para que los usuarios lo puedan usar. Ahora lo vamos a ver todo más en detalle, ¿vale? Y simplemente, antes de nada, comentaros un poquito los objetivos de la gobernanza, ¿vale? Aquí tenemos 6 puntos que nosotros creemos que son bastante relevantes, que es el tema de la seguridad, la relevancia de los mismos datos, la integridad de los mismos, la auditabilidad de todos estos procesos, ¿vale? De todos estos datos y de los procesos que los usan, y luego la transparencia y la consistencia. ¿Por qué nos parecen estos los principales puntos? Realmente aquí cada uno puede argumentar que para su compañía todo es distinto, ¿vale? Que cada uno necesita unos objetivos distintos y que cada uno plantea sus proyectos de una manera distinta. Pero la realidad es que todos comparten unos puntos en común y nosotros creemos que son estos. Todos los datos, todos en vuestras empresas tenéis auditorías de quién está usando el qué, ¿vale? Tenéis herramientas de seguridad y al fin y al cabo necesitamos que toda la gobernanza se complete pues con herramientas o con procesos que nos ayuden a poder usar esos datos de manera correcta y sobre todo a que esos datos sean confiables, ¿vale? Ahora vamos a ver que también uno de los problemas principales es que cuando en el ciclo de vida de los datos se usan, muchas veces los datos no están curados, vamos a llamarlo así, ¿vale? Pero bueno, sin más dilación, esto es simplemente como una pequeña introducción de todo lo que queremos contaros del ciclo de vida de los datos. Vamos a empezar, bueno, va a empezar ahora mi compañero Álvaro ya, a empezar por un poquito por la federación, ¿vale? Que es lo que os queríamos contar. Buenas. A ver, al final la federación la necesitamos. O sea, es algo que nos genera unos beneficios. Entonces, ¿qué beneficios podemos obtener con la federación del dato? Pues podemos acceder en tiempo real a los datos. O sea, esto significa que nuestros científicos de datos, cuando quieren acceder al dato, lo van a tener ya en el mismo momento en el que ha sido cambiado. No tienen que ir trayendo el dato de un origen a otro, van a poder tomar decisiones en tiempo real al acceder, pues eso, a la fuente directamente. Integración del dato. Esto significa, pues eso, que tenemos todos los datos en el mismo sitio. O sea, al final nuestros científicos de datos pues van a poder atacar a las diferentes fuentes, van a atacar a un Oracle o a un MySQL o a una tabla en Hive, todo desde el mismo sitio. Muy importante, o sea, al final es algo que todos tenemos en mente, es la reducción de los costes. No hace falta tener duplicidad del dato, o sea, no hace falta tener el dato del Oracle, nos lo vamos a traer con un proceso, a guardarlo en nuestro data lake en HDFS con Hive. No, nosotros directamente atacamos al dato en su fuente. Entonces tenemos la reducción del coste de que no hay que estar duplicando, también el coste de tener un proceso que haga eso, una persona que esté comprobando si se está haciendo o no se está haciendo. Todo esto con la federación nos lo ahorramos. Y luego, escalabilidad, muy importante también. O sea, como estamos separando el cómputo del dato, porque Starbus no almacena datos, solo es cómputo. O sea, no, hablo de Starbus porque es la herramienta que vamos a utilizar para toda la federación. Al final tú, ¿qué necesitas? ¿Más cómputo? Puedes añadir más nodos en tu herramienta de federación, como en nuestro caso es Starbus. ¿Necesitas más almacenamiento? Pues solo en el origen del dato, en
en tu base de datos, en tu Oracle, si lo tienes guardado, por ejemplo, en HDFS, aumentar la capacidad de tu HDFS, pues entonces va todo por separado, de tal forma que tú escalas en la parte que necesitas. Y luego está la flexibilidad. ¿Qué nos referimos con la flexibilidad? Pues al final el usuario final no tiene que conocer qué se está haciendo en el dato en origen. Él directamente accede al dato sin enterarse de los cambios que ha habido, si ha habido un problema con la fuente. No necesita saber nada. Nuestro científico de datos, nuestro usuario final, va a acceder al dato directamente desde la herramienta de federación y no va a tener que conocer todos los cambios que han ocurrido anteriormente. Nosotros, como he hablado anteriormente, vamos a usar como herramienta de federación a Starbus. Como vemos aquí, esto es una diapositiva donde vemos un poco todo lo que se podría hacer con Starbus. Tenemos que se soporta integración con muchas herramientas de BI, como es Looker, Power BI, Tableau, ThrawSpot, Superset. Todas estas herramientas las podemos conectar a nuestro Starbus y con la capa de federación vamos a poder realizar pues tablones, gráficos, con todos los datos de todas las diferentes fuentes de datos. Luego soporta muchas conexiones desde clientes. Podemos conectar dbt, Airflow, Python, desde Jupyter, RSpark, JDBC o DBC. Al final, pues como estamos viendo con un soporte JDBC y ODBC, pues tenemos soporte cliente desde cualquier herramienta, incluso desde herramientas propias. Tú te vas a poder crear tu herramienta que se conecte. Y aparte también tiene el cliente suyo propio de Trino, porque todo esto está basado en Trino, que es open source, donde Starbus le ha metido la versión empresarial. Al final tiene la ventaja de que tienes un soporte que te da Starbus, tiene mejoras sobre Trino y además tienes pues más optimización. Luego vamos a ver un ejemplo con un conector. ¿Qué tenemos dentro de la capa de análisis? Pues tenemos el MLP Query Engine, tenemos los Data Products, que esto es muy interesante porque al final tú puedes crear como un marketplace de datos en el que tú vas a tener dentro pues diferentes dominios y cada dominio va a tener sus diferentes Data Products en el cual puedes incluso dar acceso por usuarios a cada Data Product y van a poder ver los datos que tú ya le has dejado preparados. O sea, esto al final es para que el usuario final que acceda al dato no tiene que conocer todo lo que ha habido anteriormente. Ya puede ver lo que tú le preparas y que utiliza. O sea, tiene su catálogo. Y luego, pues, en tema de seguridad, pues tenemos la End-to-End Description, Data Masking y Query Auditing y el Access Control. ¿Qué podemos usar de Access Control? Podemos usar el propio suyo de Starbus o podemos conectar un Ranger. Al final, es algo que está al día. Entonces, ¿a dónde nos podemos conectar? Esta es también la parte más importante casi, o sea, ¿de dónde podemos leer datos? Pues podemos conectarnos a los data lakes, algo que a todo el mundo tiene, o sea, tienes el Delta Lake, Iceberg, Hive, todas las Object Storage, Minio. Luego te puedes conectar a bases de datos relacionales, con Oracle, te puedes conectar al BigQuery o te puedes conectar a un MySQL. Te puedes conectar a bases de datos no SQL. Pues te puedes conectar a un Mongo, a un Redis o a Elasticsearch. Y luego, a mí esto me parece muy interesante, que es que te puedes conectar a Kafka, por ejemplo, o sea, a datos en real time. Tú puedes tener el conector contra tu Kafka y vas a ver en una tabla como los datos que van llegando en tiempo real a tu Kafka, de tal forma que los vas a poder cruzar contra tu MySQL. Y luego también tenemos la capacidad de conectarnos pues, a unas aplicaciones como pueden ser a Salesforce, a HANA o a unos datos de Google Sheet. Entonces, esto sería un poco por encima todo lo que tenemos con Starbus y esto sería pues su arquitectura. Como hemos hablado, pues tienes tu sistema de autenticación que lo puedes conectar contra tu Active Directory empresarial, contra un LDAP, incluso depende de la versión que estés utilizando, con OAuth que se autentique con tu cuenta de Google. Sí. Al final, como hemos hablado, hay diferentes versiones. Tenemos la versión on-premise, que es en la que estamos un poco basando
todas las diapositivas. Luego tenemos esta versión en on-premise, la podemos tener en Kubernetes o en máquinas normales sin tener la posibilidad de la escalabilidad de Kubernetes. Y luego tiene la versión de Starbucks Galaxy, que es un SaaS. Como hemos visto, nos conectamos, pues luego para dar permisos, pues tenemos Ranger y tenemos su propio RBAC. Todo esto se envía la información al coordinator. Cuando tú lanzas una query, está un coordinator, que este es el que hace toda la parte de los metadatos y lo envía a los workers. Como vemos, pues podemos tener un tres worker que sale aquí, y si lo tenemos en Kubernetes, tenemos la posibilidad de que escale y nos vaya añadiendo más workers. ¿Qué es lo interesante? Por ejemplo, unos casos de usos que podemos tener, pues se puede utilizar como migración de datos. Tienes la capacidad desde el procesamiento de Starbucks, estás leyendo de un sitio y lo quieres pasar a otro. Entonces, como tienes conector, por ejemplo, para migrar datos de tu MySQL o incluso de un MySQL a un MySQL, tú tienes un MySQL en un sitio y lo quieres cambiar a otro, podrías hacer la migración leyendo con Starbucks de uno y escribiendo en otro. ¿Qué también podemos usar? Como compliance. O sea, al final, si tenemos datos en diferentes países y no pueden salir del país, pero sí te dejan acceder a ellos, desde Starbucks accedes a ellos, la query se ejecuta contra esos países y podríamos tener pues un conjunto de datos, un análisis de los datos desde la propia plataforma. Al final aquí, por ejemplo, en una migración, lo que esto te permite es decir, vale, el usuario final no va a tener, no va a sufrir ninguna repercusión porque tú estés cambiando el sistema por debajo. Tú le tienes montado el data point por encima, al cual él accede, pero a él le da igual que estén los datos en el primer data center o en el segundo data center al que tú estás migrando o de lo que estés cambiando, simplemente. Y como hemos hablado, pues vamos a ver de ejemplo pues, las mejoras que mete Starbucks a los conectores. O sea, al final existen los conectores open source, pero Starbucks le mete pues seguridad y rendimiento. O sea, en seguridad nos referimos a que puedes acceder con más métodos de seguridad a tu dato en origen, y en rendimiento, pues como vemos aquí en la presentación, en beneficios, pues lectura en paralelo, te añade el leer en paralelo en ciertos conectores. Acceso seguro, pues como hablamos, pues no tienen los open source de Trino, no tienen todas las capacidades de acceso a ciertas capas de seguridad que tengas en origen, pues con los de Starbucks que están mejorados, tienes esa posibilidad. Mejoras de rendimiento, más fuentes de datos. Al final, aquí en la diapositiva vamos unos que son solo de la versión Enterprise. Todos estos solo se pueden acceder desde Starbucks, desde Trino no las tiene. Y luego pues te permite hacer el SQL Pass. Y ahora, como ejemplo, pues vamos a analizar uno de Iceberg, que es algo que pues, está en boca y que se utiliza mucho, pues para que veamos que está disponible, que permite vistas materializadas. Esto quiere decir es que desde Starbucks podemos utilizar como almacenamiento en Iceberg para generar nuestras vistas materializadas. O sea, nosotros estamos haciendo el dato y para, por ejemplo, no sobrecargar la fuente de origen de datos, podemos crear una vista materializada que cada hora nos haga una copia, y en este caso Iceberg lo soporta. Entonces tú cuando vas a acceder al dato, va a acceder directamente al almacenamiento en Iceberg, no va a acceder a tu Mongo, Oracle, por ejemplo, si las estás federando, de tal forma que si es un dato que no estás cambiando tan asiduamente, no estás sobrecargando la fuente de tus datos. Luego te permite el lector acelerado de Parquet, que al final pues, es un formato columnar que es muy efectivo, administración de datos nativa, lenguaje de manipulación de datos y operaciones de escritora, y ofrece la posibilidad de tener operaciones de delete, update, insert y merge sobre tablas Airbase. Y luego una de las cosas que a mí me parece más interesante es que te permite lo del viaje en el tiempo. Vas a poder acceder a datos anteriores. Así que bueno, ahora sin más dilación, os dejo a mi compañero Javi, que os va a hacer una pequeña demo de lo que es Starbucks, la plataforma y todo lo que hemos visto anteriormente. Eso es, gracias Álvaro. Pues nada, entramos un poquito a la plataforma, ¿vale? Para enseñárosla bien, y esto en un inicio es simplemente lo que vamos a ver, ¿vale? Quiero comentar un par de cositas antes. Esto es una vista administrador. Nosotros ahora nos vamos a centrar en un par de puntos que ahora os comento, pero esto es una vista administrador al final general de la plataforma
que la persona que la vaya a implementar va a tener. En nuestro caso, por ejemplo, como bien ha comentado Álvaro, la tenemos montada en Kubernetes precisamente por eso, porque nos permite la elasticidad de decir, vale, oye, esto al final es un entorno de demostración, pues lo tenemos más pequeño, más grande, podemos ejecutar más queries o menos queries y lo podemos tener conectados a más fuentes de datos. En nuestro caso, pues también ahora vamos a ver lo que tenemos, ¿vale? Que si un Iceberg, que si un Databricks, lo que nos haga falta. Pero, bueno, quería simplemente remarcarlo. Aquí hay un par de puntos que comentar, ¿vale? El primero de ellos, que me parece menos importante, pero quiero decirlo, es el tema de que, pues lo que ha comentado, ya tenemos la parte de seguridad aquí y parte de auditoría. Tenemos la posibilidad de auditar todo lo que se realiza desde esta plataforma, ¿vale? Desde que luego los usuarios van a centrarse aquí en los data products. Y tenemos pues todo el acceso controlado pues de una manera que cualquiera puede entender, ¿vale? O sea, al final todos hemos visto roles así parecidos, todos hemos visto cosas del estilo, ¿vale? Y al final pues podemos filtrar, pues por los data products se pueden acceder, por las tablas, por las columnas, podemos hacer data masking, podemos hacer lo que queramos. Pero bueno, yo me quiero centrar aquí en un par de cosas. Primero de ellas, el query editor. De primeras, nosotros vamos a tener esto, ¿vale? Los usuarios finales van a acceder a un portal, a un marketplace, que van a ser los data products, que sería por aquí. La realidad es que luego por detrás, nosotros se los vamos a ofrecer con el query editor. En nuestro caso, ¿por qué nos importa esto? Por la federación. De nuevo, vuelvo a lo mismo de antes. Lo que nos interesa aquí para la gobernanza es el ciclo de vida completo de los datos y la facilidad que esto la facilidad con la que esto nos permite luego a posteriori gobernarlos correctamente, que también lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a enseñarlo por aquí. Veis que hemos estado hablando de que tenemos un montón de conectores, que tenemos un montón de fuentes de datos y demás. ¿Qué tenemos aquí sin ir más lejos? Pues lo podemos conectar a una AWS, lo tenemos con un BigQuery, lo tenemos con Databricks, le podemos conectar un Hive, un Kudu, un SQL Server normal y corriente, o un Iceberg, como estaban bien mencionando Álvaro hace un segundito. Y eso lo que nos permite es federar todas las queries. ¿Estas queries cómo las tenemos? Pues, por ejemplo, aquí. Si os fijáis en esta, ¿vale? Que si no se ve bien, que alguien me lo comente y lo ponemos más grandecito, yo creo que sí. Tenemos tres fuentes de datos. Una de ellas, AWS, ¿vale? Que la hemos comentado antes. Otra, Iceberg y otra BigQuery. En las tres estamos sacando columnas para luego agregarlas a una tabla que nosotros estamos creando, ¿vale? En este caso es una vista que queremos poner porque nos parecía más interesante. Esta vista, ¿vale? ¿La podemos generar materializada o no? Ahora lo vamos a ver. De cualquiera de las maneras. ¿Cómo creamos todo esto? Pues simplemente ejecutamos lo que nosotros seleccionamos y ya está. ¿Esto por qué lo enseño así? ¿Vale? Simplemente para que veáis pues, un poquito la rapidez con la que lo hace y la facilidad sobre todo de crear estos productos de datos que ahora vamos a ver. ¿Realmente qué queremos hacer aquí? Enseñaros esta tablita que acabamos de crear, ¿vale? Son 10 líneas, no tiene más, pero es simplemente para que lo podamos ver bien. ¿Qué hacemos? La corremos y ya nos saca los resultados aquí. ¿Y qué nos importa de aquí? Dos puntitos. El primero de ellos, ¿vale? Que si bien no está centrado en los data products, esto es algo que nos parece bastante relevante a la hora de crearlos realmente, que es este botoncito de aquí, que son los detalles de la query. Aquí podemos ver el tiempo que se ha pasado ejecutando. Podemos ver el tiempo que se ha pasado planeándola. Podemos ver los recursos del clúster a los que ha accedido, ¿vale? Podemos ver las fases de la query. Podemos ver también por aquí las tablas a las que ha accedido, la cantidad de datos, lo que tarda, el tiempo que está activo y sobre todo algo que nos parece muy, muy guay al final de Starbust, que es el query plan, ¿vale? Esto lo que nos permite luego es ver cada una de las pequeñas fases que tiene por debajo la query, sobre todo para optimizar y para resolver problemas. Esto es bastante interesante de usar luego a posteriori, ya os digo, porque si vemos que una query nos está tardando un minuto y debería tardar 10 segundos, es que algo está pasando. Aquí se ve dónde se está quedando pillado exactamente. Tenemos todo el query plan puesto, ¿vale? Pero bueno, ¿qué nos gusta incluso más? Este otro botoncito de aquí, ¿vale? El botón de los data products. Esto lo que nos va a hacer es agregar esta tabla a un data product o ya existente o nuevo para nosotros, que lo vamos a agregar al portal con el que luego se lo vamos a servir a los usuarios. En ese portal y en esos usuarios lo podemos dividir por subdominios, por dominios, lo podemos taguear, que ahora vamos a ver, y al final lo que podemos hacer es filtrar quién tiene acceso directamente desde un único punto de acceso, desde este federador.
Entonces, simplemente le damos aquí, le damos a crear un nuevo data product y ¿qué nos pide? Pues bueno, información que nos va a sonar, pues simplemente el nombre del data product como tal, el catálogo donde lo queremos poner, el dominio que le queremos asignar y nada, esto ya simplemente un par de descripciones que bueno, podemos ponerle un markdown por aquí, cositas con markdown para que quede más bonito, imágenes, links, al final una forma de presentarle al usuario el data product para que él sea capaz de usarlo con autonomía, que es algo que también nos interesa en esta parte. Y esto ya es la parte del dataset como tal, ¿vale? En los datasets lo que nosotros podemos hacer es, vale, esto es un data product que estamos creando nuevo, pero realmente puede tener 15 datasets distintos a este data product. Vale, pues cada uno de ellos puede tener una explicación de a qué datos en particular está accediendo, para que luego el usuario de negocio o el usuario final sepa cómo usar este dataset en particular. Y aquí lo que tenemos también es precisamente lo que estaba comentando Álvaro hace un segundito, del tema de las vistas materializadas. Esto nosotros lo podemos poner como que acceda directamente a la fuente de los datos, es decir, está ejecutando realmente la query hacia las 3 fuentes de datos o hacia donde estén los datos realmente todo el rato, o lo podemos poner como una vista materializada. En este caso, pues se lo podemos poner pues, con una vista incremental que sea cada 60 minutos, como si es cada día, según lo que necesitemos, ¿vale? Según los requerimientos que nosotros tengamos. Y luego ya en la última parte, lo que tenemos aquí es simplemente, bueno, pues agregarle un owner, agregarle tags para poder clasificarlo bien, que simplemente hay que tenerlo en cuenta pues, a la hora de luego encontrar estos data products y que sean útiles para el usuario final. Y bueno, links relevantes de cada uso. Luego, esto lo podemos tener podemos sacar información de conexión, conectarlo a todas las fuentes que ha dicho Álvaro, de nuevo, para federar. ¿Por qué estamos contando esto? Realmente, porque a la hora de la verdad, nosotros queremos gobernar todos estos datos. Y quiero ponernos aquí otra vez en pequeñito el ciclo de vida completo de, vale, ya los tenemos federados. Genial. ¿Ahora qué tenemos que hacer con ellos? Gobernarlos. Y para la gobernanza, quiero empezar explicándoos un poquito esto, que es el tema de la rueda dama, que estoy seguro de que algunos lo habéis escuchado hablar de ello y tal. Al final no es más que una representación de todas las actividades clave relacionadas con la gobernanza de los datos, ¿vale? Aquí podemos ver, pues en la de la izquierda, a las personas, a los procesos, la tecnología, las herramientas, las técnicas, toda la organización en sí. Esto no es más que una simple representación de luego una arquitectura, que es en lo que está transformado, que es en lo de la derecha, de todos los elementos que componen nuestra plataforma de datos y todos los elementos que deben ser gobernados, ¿vale? Todo lo que hay que tener en cuenta al final del día para gobernarse. Ya os digo, los metadatos, la calidad de la misma, la propia interoperabilidad de los datos, todo esto hay que tenerlo en cuenta y todo esto es en lo que se basa un poco la arquitectura de esta gama, que es lo que ha evolucionado en el marco de referencia, que ya os digo, es lo que tenemos, ¿vale? ¿Y nosotros qué queremos contaros de la gobernanza, sobre todo? Bueno, en primera instancia queremos deciros que nosotros hacemos un acercamiento a ella desde la tecnología. Esto nos parece importante porque en nuestra experiencia muchas veces los proyectos de datos se intentan desarrollar de una manera que puede dar lugar a fallar antes de tiempo, ¿vale? Y en muchas ocasiones lo que se intenta es decir, vale, yo tengo una plataforma con todos los datos, vamos, una empresa normal, vaya, con toda su plataforma y quiere gobernarlos. Y de repente coge y dice, vale, pues en cada departamento yo voy a poner a gente que se dedique a clasificar todo esto, crear, ya lo vamos a ver luego si termina este glosario, que si no sé qué, y vamos a empezarlo desde arriba y quiero gobernarlo, ¡pum!, todo. ¿Qué pasa? Eso conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, sobre todo, y que luego al final del día el usuario final, el trabajador de a pie, no le ve valor muchas veces. Aunque esto sí que tenga cierto valor de negocio, que ahora lo queremos recalcar, realmente el trabajador lo que va a decir, vale, es yo tengo que sacar esto para mañana porque me han dicho que lo tengo que sacar para mañana, pues la gobernanza me da un poco igual. Si está gobernado o no, yo me centro en lo que da valor. Nosotros no queremos plantearlo así, nosotros lo que hacemos es plantearlo desde abajo. ¿Vale? Queremos empezar desde abajo
Y empezamos por la tecnología, en este caso Data Hub, ¿vale? Que aquí vemos, bueno, el esquemita de la izquierda, que para gobernarlo, tenemos ahorita expectations para la calidad y todo esto federado desde Stardust. Con esta tecnología nosotros lo que hacemos es crear un punto de acceso fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros empezando simplemente con la herramienta como tal, podemos empezar a propagar políticas hacia varios procesos y hacia todas las personas que luego nos ayuda a que esto sea incremental todo el rato. Es decir, yo cojo y monto Data Hub en este caso, ¿vale? Que es la herramienta que nosotros hemos seleccionado. Ahora vamos a ver más. Y digo, genial, pues en estos procesos que son nuevos, ya que tengo la herramienta, vamos a empezar a gobernarlos bien, vamos a empezar a agregar estas fuentes de datos. Y todos esos procesos y todas esas personas que están involucradas en ello, lo que hay que hacer es decir, vale, pues vamos a ir propagando poco a poco las cosas. Es decir, al final, empezar desde abajo y planificar un crecimiento a largo plazo. Esto lo que nos permite es generar proyectos más dinámicos y, sobre todo, menos costosos al final del día, ¿vale? Con esto, las herramientas que os comentaba antes. Aquí hay dos formas de plantearlo también distintas y a mí una de ellas me parece que son las herramientas que, cuando tú solo tienes una herramienta, por ejemplo, tenemos Databricks en nuestro caso, tú no necesitas otra herramienta de gobernanza. Al final, Databricks Unity Catalog te permite ya gobernar todo lo que quieres, te permite hacer toda la gestión de los activos que tienes dentro de la plataforma, te permite catalogar todo, se ve perfectamente el linaje, los que tengáis Databricks, pero estoy seguro de que lo conocéis y es una herramienta muy potente, con lo cual pues ya lo tenemos ahí. ¿Por qué estamos contando esto? Porque nosotros realmente lo que hacemos es, vale, si necesitamos un federador de datos o si tenemos un montón de fuentes de datos, como suele ser el caso, que no tenemos todos los datos en un HDFS y ya está, o en un Hadoop. Lo que solemos tener es, vale, pues tenemos el Hadoop, pero también tenemos un Oracle, pero también tenemos un MySQL, también tenemos un Databricks porque ahora estamos migrando plataforma. Genial. Pues ¿qué queremos con esto? Que usar las herramientas necesarias para poder gobernarlas a todos y que también la gobernanza sea federada. Es decir, que todo el ciclo de vida del dato lo estés usando en un sitio o en otro, esté gobernado. Para eso, pues bueno, tenemos un Atlas, ¿vale? Que estoy seguro de que todos lo conocemos porque ha sido una referencia bastante grande estos últimos años. Tenemos un Colibra, ¿vale? O tenemos un Data Hub, que es en la herramienta que nos queremos centrar ahora, que nos hace, pues eso, todo lo que nos hace una herramienta de gobernanza. ¿Por qué nos centramos en Data Hub? Bueno, aquí queremos remarcar un par de cosas. La herramienta es open source, ¿vale? Tiene bastante gente detrás. De hecho, nosotros en alguna ocasión, Sergio en este caso, sí que muchos le conoceréis, ha incluso ayudado al desarrollo en algunos ajustitos y esto está desarrollado en un inicio por LinkedIn. Al ser open source nos permite un punto de acceso muy fácil, ¿vale? A la hora de implementar la plataforma. La plataforma también tiene on-premise y SaaS, como tenía también Stardust. En este caso no tiene híbrido, que Stardust sí lo tiene, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar de nuevo en el on-premise. ¿Por qué? Por la facilidad de la herramienta, por la facilidad a la hora de montarlo. Y nada, un poquito las características, pues lo que veis, ingesta automática de metadatos, el linaje, los catálogos, toda la clasificación en glosarios, etiquetas. Ahora vamos a ver la herramienta que nos va a enseñar Álvaro y vamos a ver todo mucho mejor. Pero bueno, no es descubrir la rueda al final, es simplemente una herramienta de gobernanza bastante bien hecha. La arquitectura la tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Realmente luego por debajo, para que sepáis un poquito cómo funciona, lo que tiene es un MySQL donde guarda todos los metadatos, en este caso los datos de Data Hub, los metadatos de las plataformas, y usa un Elastic, ¿vale? Para indexar y para ponerlo todo bien, también con un Kafka luego por detrás para mover los datos correctamente, ¿vale? Tiene pues eso, tiene una API para poder consultarlo, pero también tenemos el framework desde donde nosotros lo vamos a ver, qué es lo que nos va a enseñar. Desde este framework, pues bueno, tenemos un montón de ingestas posibles, vamos a ver algunas y hay muchas más que no aparecen ahí. En la web de Data Hub, que es datahub.io, ahí sí que las tenemos, ¿vale? Y luego, para ver un poquito más Data Hub como tal, los propósitos que tiene, bueno, pues simplemente quería enseñaros esto, que es
que nosotros lo que queremos con Data Hub es descubrir todos los datos, ¿vale? Explorar todos los catálogos que tengamos, ya sea en la fuente, ya sea como si son dashboards o lo que tengamos, o un modelo de Machine Learning o cualquier cosa, y que seamos capaces de observarlos, ¿vale? Y que nos aporten un valor de negocio, ¿vale? Esta gobernanza federada que os estaba hablando antes, al final lo que nos permite es que todos esos cambios que se están realizando constantemente en nuestras plataformas se vean reflejadas y seamos capaces de verlo. Porque muchas veces un usuario final está cambiando los datos de sitio o está usando una tabla en otro sitio o está realizando tareas con esos datos que nosotros no somos capaces de verla, ¿vale? Nosotros aquí con Data Hub podemos ver desde hasta una pipeline, desde una aplicación de Spark, absolutamente todo lo que nosotros queramos. Y bueno, como os enseñaba antes, tenemos un frontend, ¿vale? Tenemos el servidor central de Data Hub, ¿vale? Que en este caso se monta no relativamente difícil, ¿vale? Se puede probar incluso con un Docker y demás. Nosotros lo tenemos ahora en Kubernetes también. Pero bueno, no tiene un punto de acceso difícil. Y tenemos todos los métodos de ingesta, ¿vale? Que pueden ser o push o pull también. Es decir, puede ir Data Hub a recuperar los datos o puede ir el sistema directamente a enviarle los datos a Data Hub. Todo esto se puede enseñar, ya os digo, a través del frontend o se puede consultar a través de una API. Ahora vamos a ver, porque también tenemos Great Expectations más adelante, que nos lo va a explicar Álvaro, que también se integra dentro de la plataforma de Data Hub. Es decir, nosotros elegimos Great Expectations en parte también, uno porque es muy potente, pero porque asegurándonos de que se puede ver en Data Hub, tenemos de nuevo, otra vez, el ciclo de vida de todos los datos concentrado en una propia herramienta y ya federado previamente por Stardust, ¿vale? Y bueno, ya nos enseña ahora la plataforma para que la podamos ver bien y ya pues entendéis de todo lo que estamos hablando. Muchas gracias, Javi. Pues nada, voy aquí a enseñaros un poco cómo funciona todo esto que os ha contado de Data Hub, en el cual esta sería la interfaz cuando entras de primeras, todo lo que verías, y tiene para mí una parte muy importante porque al final es, ¿nosotros qué queremos? Analizar nuestros datos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Pues conectarlos, a ver cómo vamos a poder ver estos datos. Entonces, aquí en la pestaña Ingestion podríamos ver todos los conectores que tenemos, todas las Ingestion que podemos, las fuentes de datos, que como podemos ver aquí, pues nosotros tenemos pues con un SQL, un Databricks, un Trino, que sería un Stardust, tenemos Salesforce, tenemos BigQuery. Esto es lo que nosotros aquí tenemos pues, en nuestro ejemplo configurado. Pero tenemos muchas más fuentes. O sea, si yo le doy aquí a crear una nueva source, podríamos ver que nos podemos conectar pues, a BigQuery, a Snowflake, Kafka, Looker, Power BI. O sea, no solo son fuentes de datos, de bases de datos, también nos podemos conectar a una aplicación como es el caso de Power BI o de Tableau. Aquí os voy a enseñar un poco para que veáis lo que viene directamente. O sea, pues eso, podemos conectarnos también a un Oracle, a Superset, nos podemos conectar directamente a través de Okta o directamente a un CSV. Podemos tener y analizar. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, BigQuery para que veamos la sencillez que nos da, o sea, cómo que al final que eso que no es nada complicado. Estamos hablando de una herramienta que es open source y además pues su funcionamiento pues es nosotros pondríamos nuestros datos de proyecto y los datos que nos facilitan desde Google pues para conectarnos al BigQuery. Entonces crearíamos nuestra receta, daríamos a probar la conexión y una vez que funciona pues aquí abajo tiene el botón de siguiente y con ello ya podríamos continuar. ¿Qué más nos interesa ver en la plataforma? O sea, al final esto pues la ingesta de datos, ¿vale? Sabemos dónde podemos leer, de dónde nos puede sacar la información, de dónde va a obtener todos estos metadatos, de dónde va a ver lo que ocurre con nuestros datos. Entonces, luego nosotros tenemos los dominios. O sea, al final, pues mira, nosotros aquí en los dominios tenemos diferentes dominios, diferentes
partes de la compañía, dominios de la compañía, unidades organizativas, como lo queramos llamar, en la cual vamos a crear nuestros datos, vamos a analizar nuestros datos. Queremos saber qué datos tenemos, qué calidad tienen. Entonces, tenemos nosotros, pues, son unos ejemplos, pues el de Engineering, Marketing, Product y Sales. Vamos a elegir el de Sales. Nosotros aquí tenemos el dominio de Sales. En este dominio, pues nosotros tenemos las entities, que son pues las tablas, los data product, todo lo que nosotros hemos, o sea, toda la información, cuando entra alguien que no conoce los datos que tenemos, lo que va a poder decir, mira, o sea, yo quiero saber qué hay en Sales, entro aquí, veo en Entities, veo que la tabla Customers, veo que tiene también un data productos que se llama Construcción, todo esto. Nosotros luego tenemos, vamos aquí a la derecha en el About, es como la documentación. Podemos ver quién es el owner, que en este caso es Sergio, y aquí podríamos ver, mira, pues puedes ponerlo en la pestaña documentación, tú pondrías, aquí el ejemplo es una pequeña imagen que pone Sales y pone toda la información relativa al dominio de ventas. Todo esto es tan sencillo como editarlo desde aquí. Y tienes el botón Edit, añades la información que quieras y es muy útil porque al final aquí puede hacer gente que no sepa qué datos hay. Entonces, es importante el tener un sitio donde poder verlo. Nosotros también luego hemos creado un data product, que es como dentro del dominio segmentarlo por partes. O sea, al final nosotros en el dominio 6, podemos, si es una empresa muy grande y se dedica a vender cosas de construcción, tiene una rama que es construcción, una rama que es consultoría, una rama que es venta de otro tipo de productos. Entonces nosotros decimos construcción. Vamos aquí a ver el data product y dentro de este data product tenemos la documentación, que es información del dominio de relación con segmento de construcción, y podemos añadir lo que quiera. Tenemos un owner, en este caso soy yo, tenemos los tags, construcción, y luego podemos añadir pues, el dominio al que pertenecen y términos de glosario. Dentro de este data product, pues tenemos unos assets. Entonces, aquí hemos creado un asset que es customer. Si entramos dentro de customer, esto no deja de ser una tabla. Es una tabla que está en Hive, que se accede desde Trino. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, tenemos todos la información de esta tabla, o sea, para saber qué hay. Pues tenemos el esquema de la tabla con todos los campos, la descripción, se le podría añadir descripción a todos los campos, comentarios, tags. Se le puede añadir y se puede añadir términos de glosario. O sea, todo esto podríamos hacer luego con las búsquedas que tenemos, podemos buscar por el tag y nos va a salir esta tabla. Por los términos de glosario nos va a salir este campo. Tiene también una documentación, que esto es igual que la que hemos visto antes para los dominios, pues lo podemos hacer para la tabla. Igual podemos añadir imágenes. Esto al final está también, es como un markdown, puedes añadir imágenes, puedes añadir link. Entonces tú añades el customers, que por ejemplo, que es un título, le pones una imagen, encontramos la información de todos los clientes con direcciones, países y segmento de marketing y adjuntamos una pequeña muestra de los datos. Esto al final es una imagen, es lo que yo he decidido poner, pero al final cada dueño del dato va a poder poner lo que quiera. Luego tenemos el linaje. Aquí en el linaje, si yo le doy a visualizarlo, vamos a poder ver que esta tabla está en Hive, pero que accedemos a ella desde Trino. Un segundo que os lo hago más grande. Es una pequeña información. Aquí tengo otra tabla, por ejemplo, que esta es Customer Source. Si yo en esta voy al linaje y lo veo, en esta lo que voy a ver es que esta tabla que se llama Customer Source, desde ella han creado otra tabla que se llama Customer. O sea, esta tabla Customer viene de esta. Pues esto es muy importante. Podemos saber si desde una tabla se han creado otras, desde donde se está cediendo toda la información que de cara al gobierno a nosotros nos es muy útil. Aquí, si volvemos otra vez a Atlas. Lo podemos ver también a nivel de columna, ¿eh? O sea, solo comentarlo un poquito, que esto tiene todo el detalle que nosotros necesitemos. Eso es. Y aquí, pues tenemos luego la de propiedades. ¿Qué hay en propiedades? Pues el tamaño, la versión, o sea, son los table properties que tienen las tablas. O sea, podemos ver el tamaño, el número de rows, toda la información. Luego, tenemos la pestaña Queries. Esto es muy interesante. Entonces, como hemos visto,
hemos llegado aquí a través del data product de la construcción. Entonces, aquí vemos que nos han creado una query predefinido. Y al final es muy sencillo, es un select desde nuestra tablet que dice que si cambias en la cláusula web el marketing segment a building, pues vas a ver todo lo de la información para que no tienes que saber cómo se está llamando el campo. O sea, hemos dejado una query predefinida. Entonces, con esta query podríamos ver todos los clientes que tenemos que vienen del mundo de la construcción. Luego tenemos las estadísticas, que esta es muy interesante porque podemos ver pues, el número de registros que tienen, cuántos son distintos, cuánto porcentaje de null. Esto pues depende del tipo de dato que tengamos, nos viene muy bien para ver la calidad del mismo. Y luego tendríamos la pestaña validación, que os la voy a enseñar en esta otra tabla, en la cual podríamos crear como validaciones. Esto es con la otra herramienta que os ha hablado mi compañero Javi, que es Grid Expectation. Con esta herramienta podemos crear evaluaciones. Podemos poner pues que el Customer ID no puede ser null. Podemos decir que tienen que ser 0, 1 y 2. Entonces esto nos va a generar alertas y nos va a avisar de si se está generando con estos datos o no. Y luego ya, si volvemos, tenemos la pestaña incidentes, que es muy interesante porque un usuario puede generar un incidente. Dice, campo erróneo modificado. O sea, tú puedes crear un incidente, campo de prueba. Tú generas, como otro usuario, en este caso Javi, ha generado aquí una incidencia. Entonces, yo, como soy el dueño, me llega y yo le digo, ya le he arreglado. Me ha llegado y le doy a resolver. Yo la resuelvo y ya no está la incidencia. Entonces, podemos ir viendo cómo interactúa la gente, o sea, nuestros científicos de datos con el que ha generado la tabla. Y esto sería pues una vista así muy generalizada y rápida de todo lo que podemos ver con Data Hub y Grid Expectation. Aquí luego igual lo podemos dividir por como enseño dominios, pero tenemos clasificaciones de términos de glosario que podemos ir agregando. Tenemos aquí, pues como está enseñando, todas las plataformas y esta pestaña de Most Popular y demás. Pero bueno, al final es una herramienta centralizada que nos permite un poco optimizar los costes, ¿vale? Luego para tener solo este único punto de acceso. Así que vamos a continuar con el Data Quality. O sea, al final, nosotros sabemos cómo es la cantidad de datos que nos llegan. O sea, tenemos muchos retos a la hora de medir la calidad, de tener datos confiables en nuestras plataformas. Entonces, debido a la inmensidad y rapidez de que los datos entran en nuestros data lakes, pues tenemos, o sea, esto es un reto, el saber que estos datos son válidos. Luego tenemos la variedad, o sea, cuántos formatos de datos tenemos, las fuentes, estructuras, llegan datos estructurados, datos sin estructurar. O sea, todo esto no es fácil de medir. O sea, cuando hablamos de escala de velocidad, también muchas veces estás ingestando una tabla y no la vas a usar hasta dentro de X años y cuando la vas a usar, dices, ahí va, esto no está, o sea, este dato no es como queríamos porque ha pasado unas validaciones primeras, luego ha sido ingestándose y como la fuente ha ido evolucionando, pues ya no está el dato tan curado como debería de estar. Entonces, todas estas son retos. Y luego la dificultad de detección, o sea, errores, duplicados, conjuntos masivos. Al final, tenemos tantos datos que no siempre, como he hablado, pues llega una tabla que pasó su validación en su primera instancia, eso se sigue ingestando, la vas a usar a los 4 años, ha habido un cambio en origen y como no tienes procesos de validación, pues no te has enterado. Entonces, ¿qué entendemos? O sea, ¿qué podemos hacer para tener una mejor calidad del dato? O sea, que pues al final utilizamos campos, metadatos que nos ayudan a tener un dato con más calidad. Entonces, pues es importante tener descripción en los datos. O sea, ya puede ser en los campos, en todo el dato en sí. O sea, tener una característica de la calidad. Etiquetas. Las etiquetas son importantísimas. Podemos tener etiquetas del nivel de la capa que es, si es gold, silver, bronze. Podemos decir si es un dato ya curado, si es un dato limpio, si está validado. Eso es muy importante tener. Esquema. Al final, pues saber el tipo de dato, las restricciones que podemos tener, reglas de validación. Propietarios, pues como hemos visto antes, es muy interesante, importante tener un propietario en los datos para, en caso de que haya un problema con el mismo, de que poder identificar
quién es el que va, a quién hay que ir para que nos ayude a solucionar el problema con los datos. Y luego, pues los campos personalizados. O sea, al final, si tenemos cada unidad de negocio, cada sitio es distinto. Entonces, es importante pues tener campos personalizados en base a tu compañía. Entonces, con todo esto, pues definimos métricas de calidad, consistencia, integridad, precisión y puntualidad. ¿Qué nos ayuda? ¿Con qué podemos hacer todo eso? Pues con Grid Expectation. O sea, como hemos visto antes, en Data Hub, en la pestaña de validación, pues salían las expectativas que llama Grid Expectation. O sea, son unas validaciones, son unas métricas que tú has puesto ahí, que tú has definido, en las cuales te va a validar en base a lo que tú definas si se está cumpliendo o no. O sea, al final es una librería de código abierto que está escrita en Python y nos permite pues, definir todas esas validaciones que hemos hablado, creando las expectativas. Al final es nuestro gran aliado, o sea, es el que va a permitir tener todo automatizado y como hemos hablado, tú no tienes que ir viendo en esta tabla cómo va evolucionando el dato. Si tienes una tabla que estás ingestando, unos datos que ingestas desde hace 4 años, si en el momento cambia el origen y nos están empezando a llegar campos nulos, si tú has definido una alerta, con Grid Expectation te va a llegar. O sea, vas a poder adelantarte al problema. Una detección temprana. Vas a mejorar toda la fiabilidad y la consistencia de tus datos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues eso, con las clases que tenemos en Grid Expectation. O sea, al final tiene más de 320 librerías predefinidas, más todas las que pueda crear la comunidad o tú en base a tu caso de uso. O sea, tú puedes generar tus propias librerías, puedes adaptar, al final esto es open source, y puedes definir en base a tu negocio qué es lo que necesitas. Entonces, yo ahora os voy a enseñar una librería que tienen que es Expected Column más to between. O sea, al final tú puedes decir que en tu columna de datos quieres que sea entre el valor que tengan estos datos sean entre uno y otro. En este ejemplo vamos a usar estos datos de prueba, tenemos la columna 0, 1, 2 y 3 y vamos a usar el campo test 2. Entonces tiene el valor 1, 7, 2,5 y 3. Entonces, nosotros con nuestra librería en Python hemos decidido que la columna test 2 tiene que tener el valor mínimo 1, el valor máximo 7. Y luego hemos puesto que sea estricto el valor mínimo. Hemos puesto en false. Entonces, el 1 no entra. Y el máximo hemos puesto en 7 y entonces el 7 sí entraría. Entonces, nosotros esto lo que nos va a devolver es este mensaje. O sea, te va a decir, ha saltado la excepción null, null y te dice que el resultado es un 7. Te dice suceso falso. ¿Por qué? Porque el 1 está. Bueno, creo que era el 3. El 7 está. El 7, bueno. Eso es. Me habéis entendido y creo que es verdad. O sea, al final es esto. Y esto está automático y lo veríamos en la pestaña de validación en el caso de Data Hub. Al final, todo esto lo que nosotros planteamos es que el proyecto tenga una trascendencia real para los datos que estamos usando. Es decir, para la operatividad en el día a día, que esto sea relevante. Porque tiene que, al final, la gobernanza sí, todas las empresas se lo plantean, todo siempre está requerido, siempre se quiere hacer, pero luego nunca se acaba haciendo. Entonces, planteamos esta forma más fácil de hacerlo y que es, pues eso, que sea trascendente. Y bueno, ya nada más, ya os dejamos con Víctor en este caso para acabar un poquito con las conclusiones. Cualquier cosa espero que hayamos contestado bien y si no, pues nos podéis escribir y seguimos contestando a ello, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por esta sesión. Creo que hemos conseguido explicaros lo que pretendíamos, como decíamos al principio, y en este sentido esperamos que os llevéis dos temas que nos parecen bastante relevantes, ¿no? En primer lugar, que es posible abordar proyectos de gobierno del dato o de calidad del dato y generar resultados, ¿eh? Y para ello está claro que necesitamos una metodología y una arquitectura tecnológica contrastada. En este caso hemos utilizado estos componentes open source
con Starbucks. Entendemos que pueden ser una orientación, una pista, y que en cualquier caso, si son otros los que habéis elegido, también podríamos ayudaros, ¿no? Y existe otro tema que nos parece que es relevante, que hemos sacado a colación, y es la federación de datos como un medio para simplificar y de forma rápida ofrecer datos a los consumidores de forma gobernada. Estas son, de alguna manera, los dos mensajes fundamentales que queríamos compartiros. Y en este sentido, nosotros, como PUE, nos gustaría ofreceros la posibilidad de o bien desplegar una arquitectura integrada como la que os hemos presentado, que lo podríamos hacer en unas pocas semanas, y por otro lado, construir un marketplace de datos gobernado, es decir, la posibilidad de facilitar el acceso a la información a usuarios internos y externos sin riesgos. Estas dos posibilidades podrían ser una forma de arrancar estos proyectos que os comentábamos, que nos parecen viables y que merecen la pena arrancar, ¿no? Y como os decíamos al principio, no olvidéis, si es importante para nosotros, el conocer vuestra opinión sobre esta sesión.